Un cementerio alegre, tu renacer comienza hoy. La electrólica de ese día la encontramos en Lucas 7, 11 al 15 y nos dice así. Aconteció después que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Es de suponer que por lo menos ese día, en el cementerio de la ciudad de Naín, hubo ecos de alegría. Jesús vino a este mundo para decirnos, entre otras cosas, que la muerte no tiene por qué ser el punto final de nuestra existencia. Dios quiere darnos a todo vida eterna y nos ha enseñado cómo recibirla. Pues lo vemos en Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como es esperanza de que tras la muerte Dios nos ofrece una vida mejor, no es compartida por todos, los cementerios suelen ser tristes. Pero conozco uno que lo es menos que otro. Se trata del llamado cementerio alegre. En rumano, Cimitirul Vesel, que está en un pueblito llamado Sapansat, en el comando de Maramures, Rumania, cerca de la frontera con Ucrania. Llaman la atención sus tumbas con cruces de madera, protegidas por una especie de tejadillo coloreada sobre todo de azul y colocada con pinturas ingenuas. Cada epitafio describe de una manera graciosa y rítmica a la persona que está enterrada allí a través de algunas escenas de su vida. Según los cronistas locales, esta original idea se debe a Star Ioan Patra, un artista local que comenzó en 1935 a pintar las innovadoras lápidas con su peculiar estilo, mezcla de viñetas de cómic, pintura naif e iconográfica popular tradicional. Durante más de 40 años se dedicó a esta tarea hasta su muerte en 1977, en que fue sucedido por Dumitru Pop, que siguió esa costumbre con el estilo de su maestro. Como difícilmente podía ser de otra forma. El fundador del cementerio alegre, descansó en el mismo Camposanto, en su tumba correspondiente, y desde hace décadas el cementerio alegre se ha convertido
en un insólito museo al aire libre y en una singular atracción turística. Mucho más positivo todavía, aunque bien diferente, tendría que ser nuestra actitud de cristiano, porque asumimos la muerte con realismo, sabiendo, aunque marca el fin de nuestro paso por esta tierra, no significa en absoluto el fin de nuestra existencia. Hoy termino mi reflexión con este humorístico consejo de Mark Twain. Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando muramos, hasta en la funeraria, lo sientan. Amén. Yo he asistido a velorio. Aquí tienen una popular tradición en República Dominicana de que la persona cuando se muere un ser querido llora mucho, y cuando es una persona joven, carismática de la sociedad, buena persona, se llena de gente y la gente llora mucho, que tú, aunque ni siquiera lo conozcas, tú te vas en llanto. Pero también hay otros velorios que son personas ya mayores o personas que no cumplían, que no compartían, que tenían un mal vivir. Y tú ves 2 y 3 gentecitas y entran y no lloran ni siquiera los familiares y así. Porque, como vimos al final, dice que nosotros que tratemos de que al final nuestra muerte por lo menos se sienta aunque sea en el funeral. Que dejemos huellas bonitas. Y hoy yo te pregunto, ¿estás tú dejando huellas en esta tierra para que el día de tu partida dejes un legado para las demás personas? Porque yo le pido a Dios crear ese legado donde cuando yo muera se me recuerde por la persona en la que me convertí. No para alardear, sino que en el final de mis días yo pueda decir, wow, a cuántas personas a través de mis predicaciones llevé a Cristo, a través de mi forma de vivir, le brindé una mano amiga, y en el día de mi funeral por lo menos me lloren un poquito. Porque si eso no es tu objetivo, estás por el camino equivocado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos en esta tierra para servir y no para ser servidos, para ayudar, para mirar la necesidad de nuestro prójimo, para nosotros compartir que somos cristianos y regar la semilla de esperanza lo más que se pueda, para que cuando una persona muera en Cristo, y ahí se aplique el que no morirá para siempre. Porque solamente una persona que muere en Cristo tendrá el acceso de heredar la promesa de Juan 3:16. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces ese debe de ser nuestro objetivo. Vivir una vida de agrado a Dios, acorde al plan y al propósito que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Y que cuando llegue el día final, nosotros podamos despedir a ese ser querido, aunque lloremos, pero aguardamos en la bendita esperanza. Porque dice la Biblia, que lo leímos el día de ayer, en Primera Colosenses, donde dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque dice que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si uno ha vivido una vida de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros llegue nuestro tiempo de partir, aunque nos lloren, pero van a decir, que siempre lo escucho, pero se fue con Cristo.
Aunque murió, pero yo estoy conforme porque yo sé que fue sellado o sellada para vida eterna. Y eso como que nos da una esperanza en nuestro corazón. De lo podemos volver a ver. Pero cuando nuestros seres queridos no han aceptado a Cristo, aunque dice que en el cielo habrá una sorpresa porque uno no sabe quién en último momento se arrepienta. Pero siempre como que nos queda esa insatisfacción de, ay, probablemente se perdió. Más cuando un accidente, algo trágico, donde la persona no tiene mucho tiempo, porque cuando una persona está enferma, tiene una mayor posibilidad de rendirse a los pies de Cristo. Pero cuando es una muerte tan repentina, tan inesperada, ahí uno le queda como esa espinita, ay Señor, seguro se perdió. Entonces es triste. Por eso ayer en el curso de costura donde estoy hablábamos sobre ese tema. Y decíamos que lo malo es que no sabemos el día que nos toque. Decía, ¿y qué si uno muere y ya no hay nada de nada? Y era mentira todo lo que se decía, porque la Biblia fue escrita por un hombre. Entonces, ahí decíamos sí, pero no perdimos nada. Porque aunque morimos con la esperanza de resucitar, pues si no resucitamos, pues ya no pasa más nada. Pero, ¿y si es al contrario? Si es verdad y nosotros no nos preparamos, porque eso quizás no pase porque fue escrita por un hombre. ¿Qué será? Ahí dice, ahí donde entra el llorar y el crujir de dientes. Donde nosotros, yo le decía, nadie va a estar inocente, porque todo el mundo sabe que Cristo viene. Y aunque no se sepa, alguna persona no lo sepa, dice que el evangelio va a ser predicado por testimonio. Entonces vendrá el fin. O sea que todas las personas que están vivas hoy, es posible que no haya una que se muera sin escuchar que Cristo viene y que debía de preparar su vida. Entonces hoy yo les exhorto, les motivo a que arrebaten su salvación, a que no se lleven de los placeres de este mundo, porque en este mundo tendremos muchas cosas materiales que nos van a hacer olvidar del plan y el norte que Dios tiene para nosotros. Así que te invito hoy a que escape por tu vida. Recuerda, tu renacer comienza hoy. Bendiciones.